Buenos días, nosotros somos Judith Ortiz, Nicolás Alvarado y quien les habla Andrea Ladrón de Guevara. Vamos a hablar hoy día sobre algunas puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, el caso Schreber. La primera pregunta que tenemos son, ¿cuáles son los mecanismos que operan en la afección paranoica? En la afección paranoica, la persona intenta defenderse de una fantasía de deseo homosexual que ha quedado como punto de fijación o como punto débil de su desarrollo sexual en el paso del narcisismo homosexual y la elección de objeto heterosexual. Es ahí en donde se situará su predisposición patológica. Cuando hay una fijación, se corre el riesgo de que frente a determinados eventos que acontecen en la vida de la persona, la libido regrese a ese punto de fijación. En el desarrollo normal, las pulsiones homosexuales no son canceladas, sino que son apartadas de sus fines sexuales y se convierten en pulsiones sociales como la amistad, la camaradería, el amor por la humanidad. Sin embargo, en el paranoico esto no funcionaría de esta manera. El paranoico intenta defenderse de la sexualización de sus tendencias sociales con otro hombre, a partir de dos mecanismos. Hablaremos aquí del mecanismo de la proyección y después del mecanismo de la represión. En cuanto al mecanismo de proyección, esta será la manera como el paranoico intenta contradecir el amor homosexual, de tal manera que una percepción interna es reprimida, en este caso el amor hacia la persona del mismo sexo y la frase de yo lo amo. Tras una desfiguración, yo lo odio, es proyectada al mundo exterior y percibida como una percepción de la fuera. Así, aquello que estaba destinado a ser sentido dentro como amor, ahora es percibido como odio del exterior. De esta manera, la percepción del sentimiento interno amor es cambiada por una percepción externa, que en este caso sería el odio. En la paranoia se verían muchos intentos para contradecir esta frase de yo lo amo. Entonces, de esta manera aparecerían 4 delirios. El primer delirio es el delirio de persecución, en el cual el odio es proyectado de tal manera que es el otro el que me odia y me persigue, lo cual me justifica a mí el poder odiarlo. Así, la frase, pues yo lo odio, se muda por proyección en él me odia y me persigue. De esta manera, esta frase de yo lo amo cambia a yo no lo amo, pues yo lo odio porque él me persigue y me odia. Veremos cómo en este delirio de persecución, lo que se contradice es el verbo, el amor por el odio. El segundo caso es el delirio de erotomanía, aquella misma compulsión de proyectar imprime a la frase esta mudanza. Yo no lo amo, yo la amo porque ella me ama. De esta manera, todas las personas del otro sexo estarían enamoradas de él, del paciente, ¿no? El delirio de erotomanía contradice en este caso el objeto. El lo cambia a ser por el la. El otro caso es el delirio de los celos. Sienten celos de todas las personas de las cuales estaría inclinada a amar por predisposición narcisista y homosexual, pero proyecta ese deseo que es propio en la pareja. En este sentido, la frase cambiaría a yo no lo amo, es ella quien lo ama, ella lo ama. El delirio de los celos contradice en este caso a él, el sujeto. Y el último caso es el delirio de grandeza, que es la desautorización en conjunto de la frase total. Yo no lo amo, pues yo no amo a nadie. Y puesto que la libido tiene que ser puesta en alguna parte, el resultado es solo me amo a mí. La frase cambiaría a
Yo no lo amo, pues no amo a nadie, solo me amo a mí. En el delirio de grandeza hay una sobreestimación sexual del yo como objeto de amor. Y el segundo mecanismo es el mecanismo de la represión. La represión es un esfuerzo activo de la conciencia que recae sobre los retoños psíquicos de lo que fue fijado. Es un esfuerzo activo de los estratos superiores de conciencia de suprimir las aspiraciones psíquicas contra las cuales hay una fuerte repugnancia y por lo tanto hay un fuerte conflicto con el yo, estableciéndose un enlace entre las aspiraciones desagradables por reprimir y aquellas que están reprimidas. Acá habrían tres fases. La primera, que es la fase de la fijación pulsional en un estado infantil, en un estado anterior, que genera esta predisposición a enfermar. La segunda fase sería la propia represión, que es el proceso activo, porque hay un esfuerzo del yo para llevar a lo inconsciente estos retoños psíquicos que están en conexión con aquello que fue reprimido primordialmente. Y la tercera fase va a corresponder a esta falla en la represión y el retorno de aquello que fue reprimido. Hay una regresión del desarrollo libidinal a este punto, a esta parte narcisista. En el caso de Schreber, veremos que hay una represión del deseo erótico homosexual hacia sus figuras significativas, que en este caso son el padre y el hermano. El deseo homosexual en la adultez significa que hay una significación de la libido, una fijación en la libido en el estadio del narcisismo. ¿Qué distingue la paranoia de otras afecciones? Hemos hecho un cuadro comparativo. El primer, a ver, vamos a ver el cuadro comparativo. Andrea, si nos puede pasar. A ver, el primer cuadro hemos puesto a ver como unos aspectos a diferenciar, son los núcleos de conflicto. Y empezamos con la histeria, que era la exigencia moral versus el deseo erótico, ya que la vivencia sexual infantil genera aspectos intolerables, más no autorreprochables. Tenemos también que, de lo contrario, en la neurogesta obsesiva, se encuentra que hay la diferenciación del padre, al ser una figura persecutoria, y hay un amor versus el odio a estas figuras significativas, y que también la vivencia sexual infantil temprana genera un placer y a la vez un autorreproche. Por último, para la paranoia, la diferencia se encuentra en las dos anteriores, es que hay una fijación narcisista, una fantasía de deseo homosexual. El paciente en este caso se defiende de una fantasía de deseo homosexual a través de los delirios. Y hay una fijación narcisista porque la libido se ha quedado fijada en esa etapa de desarrollo denominada narcisista, donde el erotismo va hacia uno mismo, hacia el propio cuerpo. Otro punto de comparación es los síntomas. Sabemos que en la histeria están los síntomas que se van hacia el cuerpo, las somatizaciones, los dolores físicos. En la neurosis obsesiva, los pensamientos obsesivos, las compulsiones, las dudas obsesivas. Y en la psicosis, en la paranoia, tenemos lo que es los delirios de persecución, delirio de erotomanía, perdón, los delirios de celos, los delirios de grandeza. Y en ese gráfico que hemos hecho, que son algunos ejemplos que se encuentran en la lectura de hoy, es uno de los delirios de persecución está puesta en esas figuras, ¿no? Es el doctor Flixing y en Dios, donde son dos figuras que se lee en el texto, que van a atacar, que van a buscar perseguir, que van a buscar un daño hacia Schreber, porque hay un objetivo, ¿no? Y acá hay un delirio que adicional, que es el delirio de la emasculación, que es la castración necesaria para obedecer a un orden universal y un objetivo que es procrear o formar una nueva humanidad, ¿no? Entonces, y otro delirio, que es el delirio de grandeza, encontramos que Schreber se designa a sí mismo una persona, ¿no? Un objeto de milagro divino y el más maravilloso ser del planeta. Otro punto de comparación es
El mecanismo de defensa, en la histeria, está la represión de los deseos eróticos porque van en contra de los principios morales. Ejemplo, este amor al cuñado en el caso de Elizabeth. Y también está la conversión como mecanismo porque el recuerdo reprimido se expresa a través de la somatización. El dolor psíquico va hacia el cuerpo. En el caso de las neurosis obsesivas, la represión se da por una disociación de la conciencia, ¿no? Hay amor y odio al padre, es por eso que el paciente recuerda sucesos, pero no lo asocia con el afecto de odio reprimido a una figura significativa, no le da un sentido a este recuerdo, ¿no? Y también otro mecanismo es el desplazamiento, donde el afecto se liga con otras representaciones que sean más tolerables a la conciencia. Y la represión no se da, por eso decimos que la represión no se da por la amnesia, sino por la desligación del afecto de la representación original. En el caso de la paranoia, hemos encontrado que se da la represión de los deseos eróticos homosexuales, pero también, como mencionó Andrea, la proyección, porque aquí la percepción del sentimiento interno, ¿no? Que es, por ejemplo, yo lo amo, es cambiada, es desfigurada por una percepción que va hacia afuera, ¿no? Que es el yo lo odio. Y ahí viene el delirio de persecución, ¿no? En el caso de Scheber, la percepción del sentimiento interno, que es el amor, es cambiada por una percepción externa, como el odio. Así en el delirio con el Dr. Fletching, Scheber percibe un afecto distorsionado, es decir, el odio, y atribuye que hay un interés de daño o de persecución de parte de ese doctor. Otra característica va respecto, en caso de la histeria, que el encuentro sexual está tenido de un carácter amenazante. En el caso de ahora hemos visto de que donde la paciente seduce, pero no se permite intimidad, ¿no? No hay relaciones íntimas de índole sexual. En la neurosis obsesiva, el encuentro sexual no está teñido de un carácter amenazante. Lo que es amenazante es ese placer erótico, por la figura perturbadora de castigo, ¿no? Esa figura significativa que vimos en el caso del hombre de las ratas, donde era el padre, ¿no? Esta figura de castigo amenazante, perturbadora. Y en cuanto a los delirios, a la paranoia, ¿no? Es amenazante lo que nosotros hemos podido encontrar, ¿no? Es amenazante el encuentro sexual y sentir placer erótico con una persona del mismo sexo. Finalmente, buscamos identificar qué elementos de los textos de las neuropsicosis de defensa y el manuscrito mantenían vigentes en el Scheber. En primera instancia, en cuanto al texto de las neuropsicosis de defensa, se mantiene la idea de la presencia de la defensa del yo. En esto tiene una función de defenderse de las representaciones intolerables a la conciencia. Freud refiere que la paranoia surge cuando el yo rechaza y niega las representaciones intolerables, generando un aislamiento parcial o total de la realidad. Scheber, el yo en su intento por rechazar y negar estos deseos eróticos homosexuales y al verse inundado de este libido narcisista, encuentra una salida en el delirio de grandeza. Por otro lado, los elementos que se mantienen vigentes en el manuscrito acá en el caso Scheber es que en relación al texto de 1886 se conserva el postulado de que la fase de enfermedad clínicamente manifiesta está determinada por el retorno de las ideas reprimidas. Es decir, que se mantiene esta connotación de la importancia de la represión. En segundo lugar, se señala que el síntoma primario es la desconfianza, puesto que el displacer producido por la idea reprimida se atribuye al prójimo, de acuerdo con la fórmula psíquica de la proyección. Así, la desconfianza se traduce en la conducta a través de una susceptibilidad a los demás. En el caso Scheber se nota que el síntoma central del cuadro patológico es la desconfianza al Dr. Fletching. En el manuscrito acá, Freud señala que en la paranoia el afecto penoso, es decir, la pulsión homoerótica en el caso Scheber, retorna invariablemente en la forma de alucinaciones con percepciones de voces, lo cual en el caso Scheber se puede comprobar porque existen alucinaciones y voces que percibe el paciente. Y finalmente, los fragmentos retornantes del recuerdo han sido deformados al ser sustituidos por imágenes actuales de la vida actual. En este caso, el hermano fue sustituido por el Dr. Fletching y el padre por Dios.